3 años de matrimonio sin contacto, hasta que el millonario decidió reclamar a su mujer. La bruma de la Ciudad de México se alzaba cada mañana, como si ocultara secretos a su paso. Javier, un empresario de bienes raíces que había logrado todo lo que un hombre podría querer, se despertaba en su lujoso departamento con una sensación extraña, como un héroe de una novela que al final había perdido su razón de ser. 3 años de matrimonio con Ana, quien alguna vez fue su musa, habían llevado su vida a una monotonía aplastante. No había más risas ni miradas cómplices, solo una rutina que se arrastraba con el peso de una existencia sin pasión. Podía sentir cómo cada conversación se deslizaba entre ellos como un susurro distante. Cada día se sentía más atrapado. Él miraba su reloj, como si un simple parpadeo pudiera devolverle la felicidad perdida. Ana, a menudo distraída, siempre con la mirada fija en su teléfono o sumida en sus pensamientos, parecía vivir en un mundo paralelo. Sin cada palabra era un reto, una especie de baile peligroso entre el amor que todavía existía y las verdades que no se atrevían a enfrentar. Fue en ese momento que Javier decidió organizar una cena romántica, un intento desesperado por conectar con Ana, por romper el silencio que ahogaba su hogar. Al caer la noche, con las velas parpadeando en la mesa elegantemente puesta, la atmósfera parecía cargada de promesas. Pero Ana, aunque estaba allí, se notaba conflictuada. Sus ojos a menudo se desviaban hacia la ventana, como si esperara a alguien. Javier, sintiendo la urgencia de abrir el diálogo, le preguntó directamente qué pasaba. Sin embargo, la respuesta era un muro de dudas y anhelos no compartidos que le dejaron un sabor amargo en la boca. Finalmente, con los latidos de su corazón resonando en sus oídos, Ana reveló su secreto. «Me he enamorado de alguien más», confesó con voz entrecortada, dejando a Javier en estado de shock. A medida que intentaba procesar sus palabras, un anti. «Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar». La llamada interrumpió el momento cargado de tensión. El teléfono sonó con un estruendo, resonando en el ambiente silencioso. Javier dio un respingo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ana lo miró, sorprendida, como si ambas palabras no pudieran coexistir en ese instante. Sin pensarlo, Javier respondió: «¿Hola?». La voz al otro lado estaba distorsionada, entrecortada. «Javier, necesito que vengas. Es urgente», dijo una voz familiar. Era su hermano, Ricardo. A lo lejos, sentía la preocupación de su familia, pero no el contenido de la llamada. «¿Qué ocurre?», preguntó, intentando mantener la calma, pero su voz tembló. «Es mamá. Ha tenido un accidente», informó Ricardo, cada palabra como un martillo golpeando su cerebro. «Están llevándola al hospital. Atura». El aire se detuvo. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había considerado importante, incluido el dolor de su matrimonio, se desvaneció en un segundo. Con prisa, colgó y se volvió hacia Ana. Sus ojos se encontraron. Ella, aún en estado de shock por la revelación de su amorío, ahora enfrentaba un nuevo dilema. Su corazón contenía un torbellino, pero ya no era por sus propios asuntos. «Tengo que irme», dijo Javier con voz forzada, el nudo en su garganta creciendo. Ana asintió, pero había una chispa en su mirada que no podía ocultar, miedo o alivio. A medida que Javier se apresuraba a salir, la realidad de la situación lo abrumaba. El accidente de su madre
Era un golpe duro y repentino, pero al mismo tiempo había un eco de algo más en su mente, algo que se gestaba en las sombras. Mientras esperaba el ascensor, su teléfono sonó nuevamente. Un mensaje de Ana apareció en la pantalla. ¿Vas a dejarme? Los dedos de Javier temblaban mientras leía. No pudo evitarlo. Un torrente de emociones lo invadió. No es el momento para esto, pensó, pero también sentía el peso de su culpa. Todo se desgastaba rápidamente en su mente mezclada entre el amor, el dolor y ahora la ansiedad por su madre. Sin responder, salió del edificio y se metió en su auto. Las luces de la ciudad pasaban como flashes mientras conducía. Quería llegar rápido al hospital, pero su mente se desvió. Tal vez su relación con Ana no era lo único que necesitaba atención. Recordó las alarmas que había ignorado, las señales que siempre había pensado como triviales. Aquella mañana, antes de que comenzara la tormenta de emociones, Javier había recibido una carta misteriosa por debajo de la puerta. Una carta sin remitente que decía: «La verdad te alcanza, estate preparado». La frase se repetía en su cabeza como un eco perturbador. ¿Qué verdad? ¿Qué secretos mantenían a su familia en pie de guerra? Pasaron minutos, pero parecieron horas mientras su mente corría. El hospital se acercaba, pero él se encontraba a varios kilómetros de distancia en su interior. Cuando finalmente llegó, el ambiente del hospital lo golpeó con su aroma a desinfectante. Ricardo lo esperaba en el vestíbulo, con los ojos llenos de preocupación. «Están examinándola. Dicen que podría necesitar cirugía», dijo su hermano con tono grave. Pero entonces Javier sintió que las palabras se deslizaban de sus oídos. Una enfermera salió del área de consulta y Javier sintió que el piso temblaba. «Javier», llamó, su voz grave resonando con algo más que formalidad. «Tu madre...» En la resonancia salieron unas cosas. Las palabras de la enfermera se agolpaban con una mezcla de ansiedad. Javier sintió frío. «¿Qué cosas?», preguntó, la respuesta ya aterrorizándolo. Y antes de que ella pudiera responder, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Ana. «Necesito hablar, ahora». La conexión con su madre, los escarceos con Ana, todo empezaba a jugar su propio papel en un rompecabezas oscuro. Mientras la enfermera hablaba, algo hizo clic en su mente. Esa carta, el accidente, los secretos del pasado, todo encajaba. No podía dejar de pensar en aquellas palabras que había ignorado. Ya no sabía qué era más aterrador, la salud de su madre o el secreto que Ana ocultaba. La noche apenas comenzaba, y él tenía la sensación de que un torbellino se acercaba, amenazando con arrastrarlo todo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y apenas podía imaginar las consecuencias. La enfermera continuó hablando, pero las palabras se deslizaban por los oídos de Javier como agua. «Tu madre». Y en ese instante, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Ana. «Necesito hablar. Ahora». El mundo parecía desvanecerse mientras su mente se llenaba de ruido. ¿Qué quería decirle? ¿Acaso no había suficiente caos en su vida? Se sentía atrapado entre el miedo por su madre y la incertidumbre sobre su matrimonio. Pero, en el fondo, sentía una especie de presión, como si el universo le estuviera gritándole que prestara atención. «Javier», la enfermera lo miraba con preocupación. «¿Qué cosas?», repitió, forzando las palabras. El corazón le latía con fuerza. En la resonancia encontraron anomalías, algo que podría necesitar tratamiento, explicó ella, sus ojos llenos de compasión. Pero Javier apenas escuchaba.
Las imágenes de su madre, su risa, sus abrazos llenaron su mente. Tenía que estar bien. Tenía que. Al mismo tiempo, las palabras de Ana retumbaban como un eco. Me he enamorado de alguien más. Era el momento de decidir. Estaba agitado, sintiendo la presión en el pecho como una piedra pesada. ¿Puedo verlo?, preguntó, la voz temblorosa. Necesitaba respuestas, y no solo sobre su madre, también sobre su matrimonio. La enfermera asintió y lo llevó hacia la sala donde atendían a su madre. El pasillo estaba lleno de luces frías. El aroma del desinfectante le daba un vuelco a la barriga. «Por favor, mantén la calma», murmuró la enfermera, antes de abrir la puerta. Al entrar, vio a su madre en una cama, con la cabeza vendada y una máquina sonando a su lado. Su corazón se rompía en pedazos. Ella giró la cabeza, y aunque parecía débil, sonrió. «Javier», susurró, intentando mantenerse fuerte. «Mamá», se acercó y tomó su mano. De inmediato sintió un torrente de amor y miedo. Era su única y verdadera conexión. «¿Qué ocurrió?» «Fue un accidente, pero estoy bien», dijo, aunque la verdad era más complicada. Javier podía notar la preocupación en sus ojos. Instantáneamente entendió que había algo más que no le estaban diciendo. Justo cuando intentaba calmar sus nervios, su teléfono vibró de nuevo, llevándolo a un mar de dudas. Era una llamada. De Ana. Sin pensarlo, contestó. «Javier, necesito que vengas a casa. Rápido. Hay algo que debes saber. Es urgente», dijo, y su voz temblaba. El pánico en su tono le erizó la piel. «¿Qué ocurre?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Era como si todo su mundo se desmoronara. «Es sobre tu madre y sobre mí. Hay algo más que dijiste, un secreto». Javier se quedó helado. «¿Qué?», musitó, el aliento entrecortado. Ana continuó, su voz ahora un susurro lleno de terror. «Por favor, solo ven. Hay alguien aquí que debe hablar contigo». Y antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, la llamada se cortó. Su corazón se detuvo. «¿Qué hay de la carta misteriosa?», pensó. «¿La verdad te alcanza?». La angustia aumentaba con cada segundo que pasaba. De repente, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No. ¿Qué está pasando realmente?». Sin pensarlo, salió de la habitación, dejando atrás su madre y la enfermera que lo llamaba. Corrió por el pasillo, sintiendo la vida a su alrededor perder el sentido. Tenía que regresar rápidamente a casa. La sensación de inminente tragedia lo empujaba. Cuando finalmente llegó, la atmósfera en su departamento era tensa. Ana no estaba sola. Un hombre estaba sentado en su sofá. El corazón le dio un vuelco. El extraño alzó la vista, y al instante Javier comprendió. Reconoció a aquel bohemio, el artista del que Ana se había enamorado. «¿Tú qué haces aquí?», gritó, sin poder contener la rabia y la confusión. Ana, con lágrimas en los ojos, le respondió. «Javier, es complicado. Necesitamos hablar de muchas cosas», con el nudo en la garganta. Javier sintió que el centro de su mundo se oscurecía. La verdad se acercaba, y todos esos secretos estaban ready para salir a la luz. Javier se quedó helado al ver al bohemio en su sala. La confusión lo envolvió como una niebla pesada. Ana, con lágrimas que desbordaban sus ojos, intentaba encontrar las palabras, mientras el hombre en el sofá lo observaba con una calma inquietante. «¿Qué haces aquí?». Apenas pudo articular. La rabia burbujeaba bajo su piel. «Javier, por favor», empezó Ana, su voz temblando entre la desesperación y la impotencia. «No es lo que piensas. Necesitamos hablar». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Javier podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un eco en su cabeza. «¿Necesitamos hablar?». La pregunta fluyó con incredulidad. «¿Has estado en otro romance y ahora me dices que necesitamos hablar?».
Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. El bohemio, intentando suavizar la tensión, se levantó. No vine a causar problemas. Solo quiero que hables con Ana. Ella ha estado cargando un secreto. ¿Un secreto? Javier sentía que toda la habitación se cerraba a su alrededor. ¿Desde cuándo hay secretos entre nosotros? ¿Desde cuándo me eligieron para eso? Ana bajó la mirada, sus manos temblando. Javier, por favor, hay algo más. Algo muy grande que no he podido decirte. Antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador resonó en el pasillo. Javier se volvió hacia la puerta. Su instinto lo llevó hacia el sonido. ¿Qué fue eso? Su mente corría, el alma en un puño. Vio a una mujer, la vecina del lado, de pie con el rostro pálido, su teléfono en la mano. Javier, es tu madre. Ha pasado algo terrible. El mundo de Javier se tambaleó. Sin pensarlo 2 veces, salió disparado hacia la puerta. ¡No!, Ana gritó tras él, pero él no se detuvo. Tenía que saber qué le había pasado. Tenía que ayudarla. La mujer lo llevó rápidamente hasta el edificio de apartamentos. Cuando llegó, el ambiente era una mezcla de caos y gritos. La sirena de una ambulancia sonaba a lo lejos, y la gente se agrupaba. Murmullos de preocupación flotaban en el aire. ¿Qué ocurrió?, le preguntó a Ricardo, que estaba pálido y visiblemente afectado. Fue un choque, dijo su hermano, los ojos llenos de angustia. Estaba cruzando la calle, no sabía que un coche venía. El pecho de Javier se comprimió. ¿Dónde está? ¿Está bien? Necesitaba respuestas, sentir que tenía el control de al menos algo. La voz de su hermano se volvió grave. Está en cirugía. No sabemos nada. Las palabras le caían como piedra en el estómago. Justo cuando pensó que no podría soportar más, sonó su teléfono de nuevo. Era Ana. Javier, tienes que volver a casa. Es urgente. Hay cosas que no sabes de tu madre, de todos nosotros. La voz de Ana sonaba distante, como si el mundo se desvaneciera entre ellos. No puedo hablar ahora, Ana. Mi madre está en juego. A medida que colgaba, sintió que una sombra grave lo envolvía. La angustia se multiplicaba, entrelazándose con la revelación de Ana, y con cada palabra iba aumentando la ansiedad. ¿Qué más había que no supiera? La llamada terminó, y su mente inundada daba vueltas. La confusión dejó paso al pánico. Tenía que regresar con Ana. Lo que sea que hubiera ocurrido necesitaba ser enfrentado. Corrió de regreso, esquivando las miradas nerviosas de los vecinos. Cuando llegó al departamento, encontró la puerta entreabierta. La escena que vio lo sorprendió. Ana estaba de espaldas, hablando con el bohemio, pero lo que captó su atención fue un viejo álbum de fotos que yacía en el suelo, sus páginas abiertas. Sin pensarlo se agachó, y sus manos temblorosas hojeaban las imágenes. La risa de su madre, un pequeño Javier en brazos, y luego un rostro desconocido. Fue como un golpe en la cara. La imagen destapó un mar de recuerdos. ¿Quién es él?, gritó. Sosteniendo la fotografía te ignoraba. Ana giró la cabeza despavorida. Javier, por favor. Pero Javier estaba más allá. Cada parte de su ser empezaba a arrugarse en dolor. Esa cara, la misma que el artista miraba, de forma cómplice. No puede ser. Toda mi vida ha sido una mentira. El bohemio dio un paso hacia adelante, pero Javier lo detuvo con una mirada amenazante. «Quítate de mi camino». Antes de que pudiera reaccionar, las luces del edificio parpadearon por un instante, y un fuerte ruido atravesó el aire. El sonido pareció provocarlo todo, haciéndolo temblar. ¿Qué fue eso? Afuera, en la calle, una figura oscura se acercaba corriendo, gritando. ¡Ayuda! ¡Su madre! ¡El accidente! La desesperación en su voz atravesó el aire, y en ese momento Javier sintió que se le escapaba la tierra bajo los pies otra vez.
La verdad nunca fue sencilla. Atrapado entre un secreto que se desmoronaba y la vida de su madre pendiendo de un hilo. La pieza del rompecabezas que le faltaba parecía acercarse demasiado, y aún no sabía qué consecuencias traería toda esa verdad a su vida. Javier se quedó paralizado, el álbum en sus manos y el corazón martillando en su pecho. Miró de nuevo al bohemio, a Ana, y después la imagen de su madre riéndose, ajena a todo el caos que lo rodeaba. ¿Quién es él?, insistió, la rabia brotando de sus palabras. Sus manos temblaban y la confusión invadía su mente. Ana, entre lágrimas, trataba de acercarse. «Javier, por favor, escúchame. No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso? Tienes a un extraño en nuestra casa, un tipo que me ha robado tu corazón, ¿y ahora dices que no es lo que pienso?» La desesperación crecía. Cada palabra salía con más fuerza, como si pudiera romper la realidad que se había convertido en cenizas. Justo entonces, el estruendo en la calle resonó como un trueno, sacudiendo el aire. Javier parpadeó, su atención se desvió. «¿Qué es eso?», gritó. No era el momento para más sorpresas, pero algo en su interior sabía que la noche tenía más en sus planes. Corrió hacia la ventana, y lo que vio lo dejó helado. Una multitud de gente se había congregado, algunos gritando, otros sosteniendo sus teléfonos con caras de pánico. La figura de una ambulancia brillaba con luces azules, cortando la oscuridad de la noche. «No puede ser», pensó. «Es tu madre». La voz de la vecina atravesó sus recuerdos, cada palabra un puñal. La angustia lo paralizó. El tiempo pareció detenerse. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió en la confusión. Ana lo observaba, sus ojos llenos de incertidumbre. «Javier, espera, no puedes salir así», decía, pero él ya estaba a la puerta, corriendo hacia la salida como si todo dependiera de ello. Fuera, el aire estaba denso. La multitud se abrió a su paso. Se sentía el miedo, el ruido ensordecedor de las sirenas, los murmullos de preocupación. «¡Mamá!», gritó de nuevo, cada grito desgarrando su alma. Tenía que encontrarla. Un paramédico bloqueó su camino. «Detente, necesitamos espacio», dijo la voz firme pero calma. Javier tomó un respiro, sintiendo que el suelo se movía bajo él. «¿Dónde está mi madre? ¿Qué pasó?», preguntó, su voz temblando entre la desesperación y el pánico. «Está en el hospital», empezó el paramédico, pero Javier apenas escuchó. Un desasosiego profundo le apretó el pecho. En un instante, todo estaba cambiando de nuevo. «No, no». Su mente se llenó de imágenes, risas, abrazos, la fragilidad del tiempo. De repente, el sonido de un teléfono sonando rompió el aire tenso. Fue suyo, y antes de mirar, decidió contestar. «¿Qué ocurre?», preguntó, con la voz entrecortada. «Javier, lo siento, no puedo seguir ocultándolo. Debes saber que tu madre y yo tenemos un secreto. Es más complicado de lo que crees», dijo la voz en el otro extremo. Era Ana. La sensación de mareo lo abrumó. «¿Qué estás diciendo?», musitó. No podía entenderlo. «¿Qué secreto más?». «Hay algo que nunca te conté sobre tu madre. Conocerás a alguien que puede cambiar todo». «Alguien que nos ha estado observando», le dijo Ana, su tono grave. «¿Cómo puedes hablarme así en este momento? Estoy preocupado por ella. No tengo tiempo para escuchar», cortó Javier. El dolor le apretaba el corazón. Pero Ana continuaba. «Javier, escúchame. No es solo un accidente. Hay más en esto. Algo que siempre debiste saber». El sonido de una puerta abriéndose a su lado lo hizo girar. Un hombre alto, con un abrigo oscuro, se acercaba a él. «Vengo a hablar contigo. Necesitamos que sepas la verdad», dijo. Era un desconocido. «¿Quién eres tú?», preguntó Javier, sintiendo que el mundo giraba rápidamente. Todo se oscurecía, pero la mirada del extraño estaba llena de determinación. «Soy amigo de tu madre. Vinimos a buscarte. El secreto que Ana mencionó es acerca de una vida que nunca conociste.
Es sobre cuestiones de familia, de tu pasado. Es más serio de lo que piensas. El horror se expandió en el pecho de Javier. ¿Qué? Su mente había entrado en modo de pánico, una tormenta de confusión. ¿Mi madre? ¿Qué me estás diciendo realmente? Las luces del hospital parpadeaban en la distancia. Ya no sabía si la angustia era solo por su madre o por la verdad que amenazaba con hacer volar su mundo. El misterioso hombre dio un paso adelante. La vida que conocías nunca fue lo que parecía, Javier. El accidente de tu madre no es un simple golpe. Es el comienzo de algo más. Tienes que venir conmigo. Todo el panorama giró. Su respiración se volvió pesada y ya no podía distinguir lo real de la pesadilla. ¿Qué verdad? ¿Qué lazos me oculta mi madre? ¿Qué pasa realmente? La oscuridad del misterio se cernía sobre él, y ahí en ese caos aterrador, supo que estaba a punto de descubrir no solo problemas familiares, sino secretos que cambiarían todo para siempre. Javier se quedó paralizado, con la mirada fija en el misterioso hombre. ¿Qué quieres decir con que mi vida no es lo que parece? La confusión se intensificaba. Su corazón latía descontrolado. La multitud en la calle seguía gritando, pero todo sonaba como un eco lejano. «Voy a explicártelo», dijo el hombre, su voz grave llenando el aire. «Pero primero necesitas saber que hay cosas que tu madre nunca te dijo, secretos que tienen que ver con tu familia». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué secretos? ¿Qué estaba ocultando su madre? Mientras el extraño hablaba, el pulso de Javier aceleraba. «Pero no tengo tiempo. Mi madre está en el hospital, debo ir a ella», respondió, tratando de alejar todo pensamiento fuera de la urgencia del momento. «No puedes irte todavía. Hay algo más grande en juego», insistió el hombre, acercándose un poco más. «Tu madre y yo tenemos un pasado que te involucra directamente». «¿Qué tipo de pasado?», preguntó Javier, sintiendo que el estómago se le encogía. Algo en la expresión del hombre lo hacía sentir que estaba a punto de escuchar algo increíblemente impactante. «Cuando eras pequeño, hubo un accidente, algo que cambió nuestras vidas para siempre. Una decisión que, aunque dolorosa, se tomó para protegerte a ti», dijo el hombre, los ojos fijos en los de Javier. Justo en ese momento, un grito aterrador resonó en el aire. «¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!». Era la vecina de Javier, pálida y temblando. La multitud se volvió hacia ella, y Javier sintió que su corazón se paralizaba. ¿Qué estaba sucediendo ahora? «¿Qué pasa?», preguntó, acercándose a ella. La mujer, con lágrimas en los ojos, apenas podía hablar. «Accidente. Tu madre estaba en el coche. Encontraron algo más, algo oscuro». Javier sintió un nudo en la garganta. «¿Qué hablas? ¡Dímelo!», exigió el pánico apoderándose de él. La mujer tragó duro antes de continuar. «En el coche había un documento, algo que revela que tu madre no es quien crees que es. Es más que solo tu madre». Los ojos de Javier se abrieron como platos. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?». Las piezas se amontonaban en su mente, la confusión cada vez más densa. La revelación del desconocido, el accidente, la vejez. Todo parecía encajar de una forma aterradora. «Es verdad. Tu madre no solo ha estado protegiéndote de lo que realmente es, sino que también debe enfrentarse a cosas terribles que vienen tras ella», dijo el hombre, con su voz temblando ligeramente. Javier dio un paso atrás, tratando de despejar la cabeza. «No, esto no puede ser cierto. Mi madre es mi madre. Siempre ha estado ahí». «Exactamente, Javier. Pero hay más en su historia. Hay secretos de familia que, si se revelan, podrían destruir todo lo que conoces», el hombre dijo, apretando los dientes. De repente, sonó el teléfono de Javier nuevamente. La pantalla iluminó su rostro. Era un mensaje de Ana. «Javier, ve a casa ahora». «Es más grave de lo que piensas». El corazón de Javier se hundió y nació una desesperación incontrolable.
No puedo. Mi madre está en juego, gritó. Pero los ojos del hombre estaban fijos en él, llenos de una extraña intensidad. Si no entiendes la verdad, podrías perder a los que más amas. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, escuchó el rugido de una sirena cada vez más cerca. La multitud comenzó a dispersarse, dejando a Javier y al extraño solos en medio del caos. El aire estaba cargado de tensión. «Déjame explicarte», insistió el hombre. «No tienes mucho tiempo. Necesitas conocer la verdad. Tu madre, su identidad, no es solo un accidente». El estómago de Javier se revolvió. Las conexiones en su mente se sumaban y restaban, y aunque su impulso era correr hacia el hospital, parte de él sabía que debía enfrentar esto ahora. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos pesaban tanto que hacían temblar las bases de su vida? Y en ese momento comprendió que estaba a un paso de descubrir no solo lo que había detrás del accidente, sino también de las sombras que habían rodeado su vida. ¿Podría realmente enfrentar lo que estaba a punto de salir a la luz? Javier se quedó paralizado, con la mirada fija en el misterioso hombre. ¿Qué quieres decir con que mi vida no es lo que parece? La confusión se intensificaba. Su corazón latía descontrolado. La multitud en la calle seguía gritando, pero todo sonaba como un eco lejano. «Voy a explicártelo», dijo el hombre, su voz grave llenando el aire. «Pero primero, necesitas saber que hay cosas que tu madre nunca te dijo, secretos que tienen que ver con tu familia». Javier sintió un ¿Qué secretos? ¿Qué estaba ocultando su madre? Mientras el extraño hablaba, el pulso de Javier aceleraba. «Pero no tengo tiempo. Mi madre está en el hospital. Debo ir a ella», respondió, tratando de alejar todo pensamiento fuera de la urgencia del momento. «No puedes irte todavía. Hay algo más grande en juego», insistió el hombre, acercándose un poco más. «Tu madre y yo tenemos un pasado que te involucra directamente». «¿Qué tipo de pasado?», preguntó Javier, sintiendo que el estómago se le encogía. Algo en la expresión del hombre lo hacía sentir que estaba a punto de escuchar algo increíblemente impactante. «Cuando eras pequeño hubo un accidente, algo que cambió nuestras vidas para siempre. Una decisión que, aunque dolorosa, se tomó para protegerte a ti», dijo el hombre, los ojos fijos en los de Javier. Justo en ese momento, un grito aterrador resonó en el aire. «¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!» Era la vecina de Javier, pálida y temblando. La multitud se volvió hacia ella, y Javier sintió que su corazón se paralizaba. ¿Qué estaba sucediendo ahora? «¿Qué pasa?», preguntó, acercándose a ella. La mujer, con lágrimas en los ojos, apenas podía hablar. «El accidente. Tu madre estaba en el coche. Encontraron algo más, algo oscuro». Javier sintió un nudo en la garganta. «¿De qué hablas? Dímelo», exigió, el pánico apoderándose de él. La mujer tragó duro antes de continuar. «En el coche había un documento, algo que revela que tu madre no es quien crees que es. Es más que solo tu madre». Los ojos de Javier se abrieron como platos. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?». Las piezas se amontonaban en su mente, la confusión cada vez más densa. La revelación del desconocido, el accidente, la vejez, todo parecía encajar de una forma aterradora. «Es verdad, tu madre no solo ha estado protegiéndote de lo que realmente es, sino que también debe enfrentarse a cosas terribles que vienen tras ella», dijo el hombre, con su voz temblando ligeramente. De repente, sonó el teléfono de Javier nuevamente. La pantalla iluminó su rostro. Era un mensaje de Ana. «Javier, ve a casa, ahora. Es más grave de lo que piensas». El corazón de Javier se hundió y nació una desesperación incontrolable. «No puedo. Mi madre está en juego», gritó, pero los ojos del hombre estaban fijos en él, llenos de una extraña intensidad. «Si no entiendes la verdad,
podrías perder a los que más amas. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, escuchó el rugido de una sirena cada vez más cerca. La multitud comenzó a dispersarse, dejando a Javier y al extraño solos en medio del caos. El aire estaba cargado de tensión. «Déjame explicarte», insistió el hombre. «No tienes mucho tiempo. Necesitas conocer la verdad. Tu madre, su identidad, no es solo un accidente». El estómago de Javier se revolvió. Las conexiones en su mente se sumaban y restaban, y aunque su impulso era correr hacia el hospital, parte de él sabía que debía enfrentar esto ahora. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos pesaban tanto que hacían temblar las bases de su vida? Y en ese momento, comprendió que estaba a un paso de descubrir no solo lo que había detrás del accidente, sino también de las sombras que habían rodeado su vida. Entonces, justo cuando Javier sintió que su mundo se desmoronaba, un estruendo sacudió el aire. Un auto, un deportivo negro, se desvió de la ruta y se estrelló contra una esquina del edificio cercano. La explosión resonó como un trueno, y el sonido del metal retorciéndose llenó el aire. La gente gritó y corrió en todas direcciones. «¡Mierda!», gritó Javier, inclinándose hacia adelante, con la adrenalina corriendo por sus venas. En medio del caos, vio a un hombre. Se dio cuenta de que el hombre era un conocido de su madre. «¡Es él! ¡Es Patrick!», exclamó, recordando quién era. «El amigo de tu madre», gritó el extraño, con los ojos muy abiertos. «Te lo dije, él está involucrado». En un instante, Javier sintió que su mundo se volvía aún más oscuro. Estaba atrapado entre su madre, el accidente y ahora este hombre, con secretos que amenazaban arrastrarlo todo. Se giró hacia el inesperado aliado. «¿Qué significa esto? ¿Qué secretos guarda mi madre?». Sin esperarlo, Patrick se acercó corriendo, lleno de agitación. «¡Oh, Javier! Tienes que escucharme. Tu madre, hay cosas que no sabes. Está en peligro y eso que no entiendes podría ser mortal». Javier parpadeó, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Qué estás diciendo?». Las palabras se repitieron en su mente, mientras la gente alrededor seguía gritando y corriendo. «Dímelo ya». Patrick lo miró a los ojos, y en ese instante todo se alineó. Una verdad devastadora que podría finalmente romper todas las barreras. «Tus padres no son quienes que crees que son». Javier se quedó helado, mirando a Patrick con incredulidad. «¿Qué quieres decir con que mis padres no son quienes creo que son?». La revelación golpeó como un rayo en medio de la tormenta que ya estaba viviendo. Su corazón latía desbocado, sintiendo cómo la verdad se arrastraba cada vez más cerca. Patrick respiró hondo, como si fuera el momento más difícil de su vida. «Tu madre y yo venimos de un lugar muy complicado. No solo somos amigos. Hay un secreto que ha afectado a tu familia durante años, y si no se resuelve pronto, podrías perder a tu madre para siempre». «Eso es imposible», grita Javier, incapaz de entender. Hombres de humo, el coche que había volcado, su madre en el hospital. Todo esto iba demasiado lejos. La multitud a su alrededor comenzaba a dispersarse, y el ruido se convertía en un murmullo distante. «¿Qué más?», susurra, sintiendo que la tensión crece en su pecho. «Escucha, cuando eras pequeño, hubo un accidente. No era solo un accidente cualquiera. Estábamos involucrados en algo más grande, algo que nunca te contaron. Tu madre no es quien piensas. Ella te ha mantenido alejado de esto porque pensó que eras más seguro así. Pero ahora, su pasado está volviendo para atraparla». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. «¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué te ha ocultado?». El aire era pesado, como si el mundo estuviera a punto de caer sobre él. Sus manos temblaban. «No estamos en peligro. Alguien que ha estado detrás de tu madre
esa persona no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Si no actúas ahora, podría costarte la vida de ella, confiesa Patrick, su voz temblando un poco. La adrenalina corría, pero justo en ese instante un grito desgarrador cortó el aire. Era Ana, asomándose entre la multitud. ¡Javier! Su voz resonó en la confusión y todos se volvieron hacia ella. Javier la buscó, sintiendo que el tiempo se detuvo. Había algo en su mirada, un miedo que no podía entender. ¿Qué ocurre?, preguntó ansioso, pero antes de que ella pudiera responder, un disparo resonó en el ambiente. Era agudo, seco, como un trueno en medio de la noche. Todos se quedaron paralizados, los rostros llenos de pánico. Javier giró la cabeza justo a tiempo para ver una figura oscura salir corriendo de la escena, un arma en la mano. La multitud estalló en gritos, la gente empujándose en dirección contraria, pero Javier no podía moverse. ¡Ana!, gritó, quedándose ahí plantado mientras su corazón se llenaba de terror. Veía a Ana avanzar, pero el caos fue abrumador. A medida que el tiempo se desaceleraba, sintió una mano en su brazo. Era Patrick. «Vamos, debemos irnos de aquí». La urgencia en sus ojos lo convenció, y aunque su instinto era correr hacia Ana, sabía que el peligro era el primero en resolver. «¡No!», gritó. «¡Ana!». Pero los ecos de su voz se perdieron, ahogados por el griterío alrededor. Javier se sentía atrapado. Su mente corría a 1000 por hora. Lo que había comenzado como un simple conflicto familiar, ahora se estaba transformando en un thriller lleno de peligros y secretos oscuros. Cuando finalmente logró despegarse de Patrick y volver su vista hacia Ana, vio que ella miraba hacia la dirección del disparo. En su rostro había una mezcla de terror y comprensión. «¡Javier, corre!», gritó, y en ese instante comprendió que no solo su madre estaba en peligro. «No puedo dejarte», exclamó, pero Ana ya se había dispersado en la multitud, buscando a su vez a su propia salvación. La necesidad de encontrarla lo invadió todo. Entonces el pánico se deslizó bajo su piel, y a partir de ahora, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué le había ocultado Ana? ¿Qué relación tenía en todo esto su supuesto secreto familiar? ¿Qué pasaría con todos ellos si la verdad salía a la luz? Y justo cuando estaba a punto de responder esas preguntas, escuchó el sonido inconfundible de una sirena que se acercaba, pero no estaba seguro si trae. Su mundo estaba a punto de cambiar de nuevo. Javier se quedó paralizado por un momento, con el golpe del disparo aún resonando en su mente y el caos que lo rodeaba. La sirena de la ambulancia se acercaba, y su corazón latía con fuerza. Justo cuando estaba a punto de volver a llamar a Ana, el hombre misterioso, Patrick, lo detuvo de nuevo. «Necesitamos irnos, ahora», gritó Patrick, pero Javier todavía no podía sacar a Ana de su cabeza. «No puedo dejarla aquí. Si te quedas, podría ser el siguiente», advirtió Patrick, señalando hacia la multitud que comenzaba a desmoronarse. La gente gritaba y corría en direcciones aleatorias. Algo oscuro estaba sucediendo, y Javier no podía quedarse a ver. Finalmente apretó los dientes y siguió a Patrick entre la multitud. Ana seguía gritando, pero el eco de su propia voz se perdía en el estruendo. De repente, algo hizo clic en su mente. La imagen de su madre en el hospital, la atención que necesitaba. «Mierda, tengo que ir a ver cómo está», pensó, sintiendo una opresión en el pecho. Se giró para enfrentar a Patrick, en un intento de asimilar todo lo que decía. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué tiene que ver mi madre en todo esto?» «Tú eres la clave, Javier. Hay cosas que no sabes de ella, cosas que nunca deberían salir a la luz. Pero ahora, cada segundo cuenta. Si no nos apresuramos, podría ser demasiado tarde». Su voz era grave y cargada de preocupación. Mientras cruzaban la calle, el ruido se atenuó un poco, pero el caos seguía cerca. Javier podía sentir la tensión,
casi palpable en el aire. Cosas que no deberían salir a la luz. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Gritó, tratando de mantener su voz firme, pero estaba lleno de dudas. Porque pensaba que protegerte era lo mejor. Hasta que tu madre se metió en esto. Ella tiene enemigos, respondió Patrick, sus ojos oscuros llenos de determinación. ¿Enemigos? ¿De qué hablas? La incredulidad llenaba cada palabra de Javier. Esto no podía estar pasando de verdad. Entonces, de repente, una explosión rompió el cielo, más allá de la esquina. Un estallido, fuerte y desgarrador. Una tienda cercana se desmoronó en llamas, enviando fragmentos volando como si el mundo se hubiese vuelto loco. ¡Corre!, gritó Patrick, empujando a Javier a moverse antes de que un pánico total se desatara. Con un nudo en la garganta, Javier corrió, los gritos de la multitud sonando como una sinfonía descontrolada. Mientras se alejaban, un rayo de luz cayó sobre él, brillando con algo dorado en el suelo. «Espera», dijo, deteniéndose repentinamente, medio volviendo a mirar. Con nerviosismo, se agachó y recogió un objeto brillante, un colgante en forma de llave. Suspiró, llevándose la mano al rostro. Esto es de mi madre», murmuró, recordando haberlo visto antes en una de las fotos de aquel álbum. «¿Qué es esto?» Patrick lo miró con una seriedad que lo desconcertó. «Esa llave es más importante de lo que crees. Es la clave para abrir algo que está bajo amenaza». Sin poder entender del todo su significado, en un giro dramático, la puerta de una furgoneta se abrió de golpe desde la esquina, y un grupo de hombres vestidos de negro salió corriendo. «¡Javier!», gritó uno de ellos, apuntando con un arma. «No, corre», gritó Patrick, pero Javier sintió que algo en su interior se aferraba al momento. «Espera, esto es por mi madre». Pero antes de que pudiera hacer algo, los hombres dispararon, y un grito desgarrador llenó la atmósfera. El tiempo se detuvo. Allí, en medio del caos, la figura de Ana emergió de entre la multitud, su rostro blanco como un lienzo. Dos hombres la sostenían, y era evidente que no era solo una víctima más. «¡Javier!», gritó, mientras la echaban hacia una camioneta. «¡No, Ana!». Su voz fue un alarido de horror. Todo se oscureció a su alrededor. El pánico se disparó. En ese instante, todo su mundo se desmoronó. Esa llave en su mano, el secreto que Patrick había mencionado, su madre en peligro. Todo estaba entrelazado. Pero, ¿cómo? Y entonces se dio cuenta. Todo esto era un juego, un rompecabezas indicado por un misterio profundo que iba más allá de lo que había imaginado. El viento parecía gritarle que el verdadero horror apenas estaba comenzando. ¿Qué más le estaban ocultando? ¿Qué otras sorpresas lo esperaban en la oscura red de secretos que lo rodeaba? El rugido de las sirenas y el caos que lo ahogaban lo empujaron a la acción. Era un torbellino de todo lo que había sido y aún podía ser. Con un espíritu renovado, corrió hacia la camioneta, decidido a rescatar a Ana y descubrir de una vez por todas las verdades que cambiarían su vida para siempre. Javier sintió que el tiempo se detenía. «¡Ana!», gritó, corriendo hacia donde estaban los hombres que la sostenían. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. «Déjenle». «No te acerques», uno de los hombres apuntó con su arma, pero Javier no se detuvo. «¡Suéltala!», gritó, dispuesto a enfrentarse a todo lo que se interpusiera entre ellos. Ana lo miró, su cara pálida y llena de miedo. «Javier, ten cuidado. No saben de lo que son capaces». Su voz temblaba, pero él podía ver la determinación en su mirada. Desesperado vio a Patrick al costado, listo para ayudar. «Necesitamos distraerlos. Cuenta hasta 5 y corre hacia ella. Yo los distraeré», le susurró. Su voz grave era un ancla en medio de la tormenta. 1, 2, el corazón de Javier estaba en su garganta. 3, 4, ya.
gritó y corrieron sincronizados. Patrick corrió hacia los hombres, gritando para atraer su atención. Mientras tanto, Javier atravesó la multitud, sintiendo la energía del pánico y los gritos al fondo. Borró la distancia que lo separaba de Ana. Unos segundos se sintieron eternos. En un abrir y cerrar de ojos, logró llegar a ella. Con una fuerza inexplicable, la tomó del brazo. «Corre», le dijo, y avanzaron en dirección contraria. Pero los hombres no se quedaron atrás. Uno de ellos disparó al aire. El sonido estruendoso resonó en la noche. «¡Alto!», ordenó con una voz cargada de rabia. El grupo se volvió hacia él, y Javier sintió que el miedo lo empujaba hacia adelante. «¡Sigue corriendo!», le gritó Ana. Embargado por la adrenalina, salieron del parque y se lanzaron a la calle, donde la luz de los faros iluminaba el caos. La sirena de una ambulancia aún sonaba a lo lejos. Ya no quedaba espacio para las preguntas o los miedos. Solo existía el escape. Llegaron hasta una esquina y se escondieron tras unos arbustos. «¿Estás bien?», preguntó Javier, sus ojos escaneando el lugar. Ana asintió, pero las lágrimas caían por sus mejillas. «Lo siento. Todo esto es mi culpa», susurró, sintiendo el peso de los secretos que finalmente salían a la superficie. «No, no es tu culpa. Hay cosas más grandes en juego», respondió Javier, el pánico empezando a despejarse. Los hombres se dispersaron, frustrados, buscando a su alrededor. «Necesitamos encontrar una manera de salir de aquí», murmuró Patrick, cuando se unió a ellos nuevamente, la cara llena de determinación. «Limpiemos la zona y vayamos a la casa de mis padres. Allí estarán a salvo». A medida que se alejaban, la tensión comenzó a aflojarse. Finalmente, llegaron a un escondite donde Patrick, Ana y Javier se sentaron, cansados y llenos de preguntas. «¿Qué está pasando realmente?», preguntó Javier, su voz llenándose de incertidumbre. Ana se vio obligada a resumir todo: un pasado oscuro, secretos familiares, un enemigo que venía a reclamar lo que había estado oculto. «Tu madre ha hecho lo posible por mantenerte a salvo, pero ya no puede seguir ocultándote esto», agregó Ana, mirándolo a los ojos. «Necesito que la veas a ella primero. Ella es quien puede darte respuestas», sugirió P. La verdad estaba ahí, fría y dura. En su mente la figura de su madre apareció, la mujer que había conocido, siempre sonriente, siempre amorosa. ¿Cuántas sombras había escondido? «Voy a ir al hospital». De repente se sintió dispuesto a enfrentar lo que fuera. «Voy a averiguarlo todo». Mientras se preparaba para salir, Ana lo tomó de la mano. «Voy contigo», dijo con firmeza en su voz. Caminaron juntos, cada paso acercándolos a un desenlace que ninguno de los tres podía prever. Sabían que las respuestas podían ser difíciles de escuchar. Cuando finalmente llegaron al hospital, el ambiente era tenso, como si la misma estructura fuera consciente de lo que estaba en juego. Las luces brillaban por todas partes y los murmullos resonaban en el aire. Al cruzar las puertas, Javier sintió que la presión crecía en su pecho. Las enfermeras se movían rápidamente, pero había un familiar conocido esperando. «¿Javier?», era su hermano Ricardo. Su voz temblaba con angustia. «El accidente. ¿Cómo está mamá?», preguntó Javier, sus manos apretando los puños. «Está estable, pero hay cosas que necesita saber», le dijo Ricardo mientras lo guiaba a la habitación. «Esas sombras que llevamos por tanto tiempo». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba a punto de enfrentarse a la verdad que había estado ocultándose. Y por fin, las piezas del rompecabezas podrían encajar. Pero antes de que pudiera pensar en la magnitud de esto, la puerta se abrió. Su madre estaba allí, sonriendo débilmente, pero tras esa sonrisa flotaba un dolor silencioso. Javier dio un paso adelante. «Mamá», la voz se le quebró. Ya no había más secretos.
Era tiempo de enfrentar el pasado. Pero lo que ninguno de ellos esperaba fue la mirada que se cruzó entre ellos, con historias esperando salir a la luz. El desafío que estaban a punto de enfrentar era grande. Lo que había comenzado como un simple desacuerdo familiar se estaba convirtiendo en una encrucijada entre el amor y la verdad. La historia aún no terminaba. Pero espera, antes de irte, necesitas suscribirte ahora. Si no lo haces, podrías perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Tu participación es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble final. ¿Qué piensas que sucederá después? No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Cada acción cuenta.